Uno al aire. Muy buenas noches, les damos la bienvenida al espacio denominado Noches de Cultura Bursátil. Esta es una serie de webinars que tendrá por objetivo aprender sobre el mercado de valores de una forma sencilla, ágil, dinámica, de la mano de especialistas reconocidos dentro del sistema financiero. Durante las próximas semanas tendremos un conjunto de webinars donde podremos continuar aprendiendo. Algo que quiero recomendar a todos ustedes son 3 elementos fundamentales. El primero es que las sesiones que tendremos ahora en vivo quedarán grabadas para su disponibilidad a través de nuestra página web. Lo segundo es que las personas que nos acompañan en vivo tendrán la posibilidad de acceder a un certificado de participación. El enlace se compartirá en la parte final del webinar. Y la tercera recomendación muy importante es que este espacio es parte del programa de educación bursátil, un espacio generado por la Bolsa Boliviana de Valores y la Asociación Boliviana de Agentes en Valores. En esta primera noche hablaremos sobre los fundamentos del mercado de valores para entender de qué trata, quiénes son los participantes y todos los elementos relevantes para poder entenderlo. El día de hoy tengo el privilegio de estar acompañada por Derry Morales, quien es gerente central de negocios y operaciones de la entidad de depósito de valores de Bolivia. Derry, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Rocío. Es para mí un gusto estar con ustedes. Quisiera que nos comentes, Derry, por favor, acerca de tu experiencia en el mercado de valores. Claro que sí. Bueno, yo tenía el gusto de empezar a trabajar aquí mismo en la Bolsa Boliviana de Valores. Me he desempeñado por 10 años, alrededor de 10 años en esta entidad. Mi último cargo acá ha sido de gerente de mercados y también he tenido el gusto de liderar funcionalmente al proyecto de negociación electrónica para que todas las negociaciones se realicen de forma remota. También tuve el gusto de participar y trabajar en una agencia de bolsa como operador de ruedo. He tenido la oportunidad de estructurar emisiones y también he sido gerente de inversiones en la Fundación CAPSEM, en el proyecto justamente para que se constituya una sociedad administradora de fondos de inversión, donde se ha coestructurado también el primer fondo. Actualmente me desempeño como tú decías, como gerente central de negocios y operaciones en la entidad de depósito de valores. Excelente, Derry. Gracias por compartir un poco sobre tu brillante currículum como especialista dentro del mercado de valores. Vamos entrando a la parte esencial. ¿Cómo definirías el mercado de valores y la función principal dentro de la economía? Claro que sí. Bueno, el mercado de valores, que es el mercado en el cual todos trabajamos, me gusta resumirlo como un mercado común y corriente, ¿no? Un mercado es un lugar donde se reúne la oferta y la demanda de algún producto en específico. En este caso estamos hablando de valores. Enseguida vamos a definir específicamente de qué se tratan los valores. Sin embargo, un ejemplo que me gusta poner siempre cuando doy estas clases es, imaginémonos un mercado de un producto cualquiera, ¿no? Un mercado de papas, de cebolla, de un producto común y corriente al cual acuden las personas que quieren comprar ese producto y acuden los productores que producen ese producto, ¿no? En ese lugar donde acude la oferta y la demanda se determina un precio justo para ese activo, ese bien o ese servicio. Entonces, el mercado de valores funciona de la misma manera. Es una infraestructura, es un espacio organizado donde van a venir entidades, ya sean personas naturales o jurídicas, las cuales quieran vender sus valores y otras que quieran comprarlo. En la medida en que este mercado se va especificando y organizando un poco mejor, vamos a ir en el transcurso de esta conversación a ver a más detalle los participantes de este mercado. Excelente, Derry, muchas gracias. Me ha encantado la analogía que has compartido de hacer una similitud entre el mercado de valores y un mercado regular donde se comercian papas, cebollas, carne, etcétera, muy acorde con la coyuntura actual. Bien, ¿existe algunas veces alguna confusión o la gente piensa que estamos hablando de lo mismo, pero podrías aclararnos cuál es la diferencia entre el mercado de valores y el mercado, y el mercado bancario? Claro que sí. Bueno, ambos están muy relacionados entre ellos. En realidad son mercados complementarios. Sin embargo, existe una diferencia fundamental. Primero voy a definir qué es un valor, ¿no? Porque ese es básicamente lo que se transa en este mercado. Y un valor puede ser una acción, puede ser un bono, puede ser un pagaré. Básicamente el objetivo del fondo de un pagaré es que es un documento que puede ser físico o digital que le da un derecho al propietario, un derecho y una obligación al emisor.
Pongámonos el ejemplo de un bono. Un bono, por ejemplo, es un valor de deuda que le da el derecho a su tenedor de recibir intereses. Y le da la obligación al emisor de pagar esos intereses, ¿no? Y de devolver esos recursos los cuales se han invertido en él. Entonces, en este mercado de valores, a diferencia del mercado tradicional bancario que tú mencionabas, estamos hablando básicamente, la diferencia está en los intermediarios. Y te pongo un ejemplo. Asumamos que tú seas una persona que tiene ahorros y que quiere percibir una rentabilidad por esos ahorros. Entonces tienes la opción de abrir un depósito a plazo fijo en un banco o una cuenta de ahorros. Imaginemos que en el banco X te paga el banco 2% por tus ahorros y los vas a depositar en el banco. El banco te va a pagar a ti esos 2%, pero el banco va a utilizar ese dinero para financiar al mismo tiempo, para prestar a personas que necesitan recursos, ¿no? En este ejemplo estamos hablando de personas, como tu caso, que tiene excedente de recursos, que tiene dinero excedentario que puede ahorrar, versus personas, ya sean naturales o jurídicas, que tienen déficit de recursos en realidad, más bien necesitan recursos y quieren financiarse. Entonces el banco o la entidad de intermediación financiera va a tomar esos recursos de los excedentarios de liquidez y los va a trasladar hacia los deficitarios de liquidez a través de una tasa de interés también, ¿no? En este caso, asumamos que yo sea el banco, te voy a pagar a ti 2% por los recursos que tú me das, pero le voy a cobrar a la entidad o al agente deficitario por prestarle, le voy a cobrar, voy a poner un ejemplo, un 5%, un 6%, un 10%. Entonces, ¿qué estoy haciendo como intermediario? Estoy canalizando los recursos de los agentes deficitarios, de los superavitarios, perdón, hacia los deficitarios, pero al mismo tiempo yo estoy asumiendo un riesgo, porque esos recursos, si no me los devuelven, yo no te los voy a poder devolver a ti. Entonces, esa es la famosa diferencia entre la tasa activa y la pasiva, que es el spread que gana una entidad de intermediación financiera por trasladar esos recursos. En el mercado de valores, por el otro lado, la relación se hace más directa. En este caso, tú podrías contactarte de forma directa con una empresa que necesita recursos, pero a través de un intermediario también, pero un intermediario de contacto. Estamos hablando de no un intermediario como una entidad de intermediación financiera que asume un riesgo y que cobra un spread, sino de un intermediario de contacto que simplemente los va a contactar a través de un mercado que vamos a ver más tarde, que es la bolsa precisamente de valores, y a partir de esa transacción directa, ambos agentes van a poder acordar condiciones más en las cuales se benefician ambos. En este ejemplo hablábamos de un 2% y un 10%. ¿Qué tal si los dos se reúnen y pactan un 5%? En este caso tú estás recibiendo más por tus recursos, por los fondos que tenías, y en este otro caso esta otra entidad está pagando menos por el dinero que se ha prestado, ¿no? Más o menos ese ejemplo, obviamente hay costos de intermediación y costos efectivos de financiamiento. Sin embargo, esa sería básicamente la diferencia entre ambos mercados, entre el mercado de valores y el sistema tradicional bancario. Muchísimas gracias, Derrick, por compartir esta explicación tan clara que nos ayuda a comprender la diferencia entre el mercado de valores y el mercado bancario. Para continuar conociendo sobre el mercado de valores, es importante entender la estructura. Derrick, ¿podrías comentarnos quiénes son los principales participantes del mercado de valores? Claro que sí. El mercado de valores boliviano, la estructura del mercado de valores boliviano es similar a la estructura de cualquier mercado de valores de cualquier país. Siempre enmarcado normativamente en un regulador, en una norma. Acá en Bolivia se llama ASFI. La Autoridad de Regulación del Sistema Financiero regula tanto al sistema bancario que acabamos de ver, pero también al mercado de valores a través de una dirección de valores. Por ejemplo, en Estados Unidos se llama SEC, que es la Security Exchange Commission. En otros países como Colombia se llamará la Comisión del Mercado de Valores, pero es en realidad una entidad que va a regular y supervisar a todo el mercado, que tiene específicamente participantes de objeto exclusivo, se le llama. ¿Qué quiere decir? Que son entidades que tienen un objeto específico. Habíamos hablado de intermediarios de contacto. Acá en Bolivia se llaman agencias de bolsa, y su objetivo es básicamente ese: intermediar entre la oferta y la demanda de recursos, en este caso para que se transeen valores,
Luego está el mercado en sí mismo, que es a donde el espacio físico o electrónico al cual van a acudir todos los ofertantes y demandantes de recursos a través de las agencias de bolsa, lo van a hacer a través, se van a reunir en un lugar que se llama una bolsa de valores. Existen otros participantes que trabajan en el trasfondo de todas estas operaciones, justamente la entidad de puesto de valores, que es el sistema básicamente en el cual se custodian todos estos valores. Y existen otras entidades como las calificadoras de riesgo, otras entidades como las sociedades de titularización, que estoy seguro que las van a ver a detalles más en estas jornadas de educación bursátil. Excelente, Derry, muchísimas gracias. ¿Nos puedes comentar? Existen también otras entidades que son fundamentales para el funcionamiento del mercado de valores. ¿Qué papel juega la Bolsa Boliviana de Valores dentro de este contexto? Claro que sí, como lo decíamos, la bolsa básicamente es el centro, ¿no? Es ese espacio físico donde se va a reunir la oferta y la demanda. Hace mucho tiempo atrás todas las operaciones eran físicas, ¿no? Existía un ruedo físico donde acudían las agencias de bolsa representadas por sus operadores de ruedo para realizar las operaciones en vivo, ¿no? Ahora, a partir de ya hace un par de años, las negociaciones se hacen totalmente en forma electrónica, ¿no? Eso quiere decir que ya las agencias de bolsa pueden realizar transacciones a través de sus plataformas en sus oficinas, ¿no? Actualmente entiendo que sí, estamos en una etapa en la cual se negocian física y digitalmente. Sin embargo, el objeto de la bolsa permanece, ¿no? Es básicamente el lugar donde va a concurrir la oferta y la demanda. Y con eso, su rol principal es que haya competitividad, ¿no? Haya participación justa, tanto de los agentes de bolsa que representan a la oferta y de los agentes de bolsa que representen a la demanda de recursos. La bolsa se va a encargar de dar reglas claras para la negociación, para que todas las negociaciones que se realicen de la misma manera para todos. Excelente. Hace un momento hablabas de la entidad de depósito de valores, de las calificadoras de riesgo y existen otros intermediarios autorizados. ¿Podrías comentarme quiénes son y cuál es el rol que cumplen dentro del mercado de valores? Claro que sí. En el caso de la entidad de depósito de valores, es una entidad de back office, le podemos llamar, porque la entidad de depósito de valores se encarga de custodiar los valores. Estos valores a los cuales he hecho referencia pueden ser físicos o digitales, le llamábamos. Según la norma se llaman anotaciones en cuenta. Básicamente son valores electrónicos. Ahora, a partir del 2015 aproximadamente, todos los valores son anotados en cuenta. ¿Eso qué quiere decir? Si una empresa emite bonos, si una empresa emite pagarés, si una empresa emite acciones, todos esos valores son electrónicos. De la forma similar como el dinero electrónico funciona en los bancos, donde todos nosotros tenemos cuentas electrónicas bancarias y podemos hacernos una transferencia a través de un QR, por ejemplo, ¿no? de mí hacia ti, de forma electrónica. De la misma forma, yo o tú podemos tener cuentas en la EDB en la cual se van a custodiar nuestros valores. Por ejemplo, existen valores que son emitidos por el Banco Central de Bolivia. No sé si han escuchado de los bonos navideños. Justamente ahora está sacando unos bonos que se llaman Bicentenario, que son muy interesantes porque tienen un valor nominal de 200 bolivianos. Entonces, cualquier persona que quiera comprar esos bonos puede acudir al Banco Central o al Banco Unión y puede adquirir estos bonos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo vaya al Banco Central y compre estos bonos, automáticamente se me va a crear una cuenta en la EDB. Sin que yo acuda a la EDB, sin que yo me entere de qué hace esta entidad, pero esta entidad se va a encargar de custodiar mis valores en mi cuenta. Y en algún momento, si yo quiero transferirlos a otra persona, esa transferencia se va a realizar también, se va a registrar también en la EDB. De esa forma, todas las operaciones de administración con esos títulos electrónicos que se llaman anotados en cuenta en la EDB, todos esos procesos que cualquier actividad que permite el derecho común, estamos hablando de un bloqueo, un gravamen, una transferencia, ya sea bursátil o extrabursátil, no sé, una repartición de herencia, cualquier actividad del derecho común se va a registrar en la entidad de depósito de valores. Pero, como decíamos, de una forma de back office que se va a realizar a través de las agencias de bolsa
pero la entidad de depósito de valores está custodiando esos valores. Actualmente la EDB custodia 36.000 millones de dólares, eso es aproximadamente el 78% del PIB de Bolivia, que involucra a todos los bonos, valores, acciones, depósitos a plazo fijo. Eso es muy importante. Acá en Bolivia un depósito a plazo fijo bancario es considerado como un valor y también nacen anotados en cuenta. Y también estamos hablando de todos los valores corporativos, ¿no? Todo lo que se emite en la bolsa, bonos emitidos por empresas como Fancesa, Soboce, Inti, todo lo que vemos como oferta que se negocia en la Bolsa Boliviana de Valores, también está custodiado ahí, y a través del sistema garantizamos la seguridad de la información respectiva para que estos valores estén correctamente custodiados según la norma. Gracias, Derry. ¿Puedes comentarnos brevemente de qué tratan las agencias calificadoras de riesgo? Claro que sí, eso es muy importante, ya que, como decíamos en el ejemplo que poníamos al principio, si tú, en vez de acudir a un banco con tu depósito, vas a una agencia de bolsa que va a acudir a la Bolsa Boliviana de Valores para comprar un bono de forma directa, tú estás invirtiendo en esa empresa. Y aquí es bien importante aclarar qué tipo de valores existen. En este caso, estaríamos hablando de bonos. Hay un banco que está emitiendo, recientemente hemos autorizado bonos sociales que tienen un objetivo específico. Entonces, si tú inviertes en esos bonos, estás financiando a ese banco, y ese banco está usando sus recursos para, en este ejemplo que estoy poniendo, para colocar cartera para un objetivo específico, ¿no? Que se llaman bonos Avanza Mujer, que son bonos sociales que tienen un objeto específico social, en este caso, ¿no? De empoderamiento femenino, que está destinado a colocar cartera específicamente a mujeres, ya sean unipersonales o dueñas o líderes de empresas lideradas por mujeres, para que puedan financiar sus actividades. En este sentido, estamos hablando de un bono, es un instrumento de renta fija. ¿Eso qué quiere decir? Es una deuda, ¿no? Tú le estarías prestando básicamente a este banco por un tiempo determinado. En este ejemplo estamos hablando de 5 años y a una tasa específica. Aproximadamente es del 6,3% que te va a pagar en 5 años, y la calificadora de riesgo a la que se da referencia, básicamente, ¿qué va a hacer? Va a hacer un análisis de este banco y va a determinar, y va a concluir, y va a determinar una opinión técnica de establecer la capacidad de pago de ese banco hacia los inversionistas en tiempo y forma, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que te cumpla en el plazo especificado, que te pague los intereses que se ha comprometido. Entonces esa calificación de riesgo te va a decir básicamente cuál es la capacidad de pago que tiene este banco, este emisor en este ejemplo, ¿no? La calificación de riesgo también se puede hacer a valores de renta variable, se llama, ¿no? A diferencia de los bonos, estamos hablando de acciones, por ejemplo. Y en este caso, lo que va a calificar la calificadora de riesgo va a ser la capacidad de generar utilidades de la empresa, de una sociedad anónima, y su solvencia patrimonial y financiera. Ese es el rol muy importante de las calificadoras de riesgo. Sin embargo, es bien importante señalar que no se constituyen a una recomendación para la inversión, ¿no? El inversionista es al final el que toma la decisión de inversión, y esa es básicamente una de las diferencias también de las que hablábamos al principio. Cuando yo deposito mi dinero en un banco, de alguna forma estoy confiando en ese banco. Pero cuando invierto de forma directa en un valor de un emisor, tengo que meterme un poco más en esa inversión, ¿no? Tengo que conocer quién es ese emisor, cuáles son sus mercados, cuál es su equipo gerencial, cuáles son sus estados financieros inclusive, para que además de la calificación de riesgo, tenga yo toda la información necesaria para tomar una decisión de inversión. Y ese es básicamente el cambio de cultura que tenemos que tener nosotros como bolivianos, para empezar a conocer un poco más sobre el mercado de valores al momento de invertir y de conocer sobre este mercado.
Excelente, Derry, muchísimas gracias. Es importante entender que todos los actores sobre los cuales hoy hemos conversado están regulados dentro de un marco de supervisión, y este supervisor es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, sobre el cual no vamos a ahondar el día de hoy, pero aquí viene un spoiler. Vamos a tener un webinar específico donde vamos a hablar acerca de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y todo el marco regulatorio que está vinculado a estos participantes. Ahora, Derry, quisiera continuar conversando contigo y que nos cuentes, ya nos has comenzado a explicar que se negocian títulos valores. ¿Nos puedes explicar qué tipos de instrumentos específicamente se negocian dentro del mercado de valores? Claro que sí. Como decíamos, hay diferentes formas de clasificar a los valores. Uno de ellos ya lo había mencionado, valores de renta fija o valores de renta variable, también valores de deuda o valores de patrimonio, se llaman, ¿no? Había empezado ya con los de deuda, ¿no? Básicamente los bonos, los pagarés, son ejemplos de instrumentos de deuda. Básicamente el inversionista le está prestando al emisor. Y la diferencia es que se trata de una deuda colectiva. ¿Eso qué quiere decir? En este ejemplo del banco que decíamos con estos bonos Avanza Mujer, cada bono vale 1.000 bolivianos, por ejemplo. Entonces eso puede ser adquirido por diferentes inversionistas, ¿no? Por un conglomerado de inversionistas. Entonces donde tú puedes comprar 5 en función a tu capacidad de ahorro, yo puedo comprar 20 y van a haber inversionistas institucionales que van a poder comprar el 50% de esa emisión, por ejemplo, ¿no? Y aquí aprovecho para mencionar la importancia de los inversionistas institucionales. Aquí estamos hablando específicamente de la gestora pública, de las sociedades administradoras de fondos de inversión, de las compañías aseguradoras, y desde un punto más amplio podemos mencionar a los propios bancos que administran su tesorería e invierten en valores. Estamos hablando de las agencias de bolsa y demás participantes que están regulados, como tú bien decías, por la ASFI, tanto en el sector de valores, de pensiones y seguros. Luego está un grupo muy grande que está relacionado a personas naturales, como tú y yo, que también ya han aprendido sobre el mercado de valores y han empezado a invertir en este mercado, y otro grupo de personas jurídicas que no están en el ámbito de regulación que acabamos de decir financiero, ya sea valores, pensiones o seguros, sino empresas, sectores comerciales, etcétera, que tienen recursos y necesitan invertir. En ese sentido, estos inversionistas se van a volver, como decíamos, acreedores de ese emisor. Entonces le están prestando básicamente plata, y en este ejemplo que decíamos de los bonos Avanza Mujer, tiene un plazo de 5 años. Entonces, como cualquier deuda, tiene ciertas características únicas. Tiene un plazo de tiempo, que en este caso es 5 años, tiene un valor nominal, o sea, un monto específico que te lo tienen que devolver al finalizar el plazo, y tiene una tasa de interés, ¿no? O sea, por el dinero que estás prestando tú necesitas una rentabilidad, y en este caso, por ejemplo, es 6,3% que te van a devolver al finalizar el plazo. Entonces, esas características son específicas de un título de deuda y de un título de obligación, ¿no? O sea, le estás prestando básicamente y el emisor tiene que pagarte. Existen instrumentos de renta fija, se llaman, porque tienen una tasa fija, en este ejemplo 6,3%, ¿y eso qué quiere decir? Que está previamente determinada la rentabilidad. Entonces, yo ahora con mi calculadora puedo calcular cuánto es el 6,3% de 1.000 bolivianos durante el plazo de vida. Entonces, yo sé exactamente cuánto voy a recibir durante el tiempo de mi inversión, y eso lo hace una rentabilidad fija. Una rentabilidad variable, por el otro lado, puede ser que me ofrezca una rentabilidad que esté determinada por otro tipo de características. Y toqué justamente el ejemplo de los bonos del Banco Central, precisamente porque tiene una característica de rentabilidad mixta, estos bonos bicentenario que tienen, ¿no? En este ejemplo, los valores son de 200 bolivianos, son aproximadamente de un año, y tiene una tasa del 9,78% aproximadamente, si la memoria no me falla. Y esa tasa es fija, pero además tiene una tasa variable que se va a calcular en función al precio de la onza troy del oro, por ejemplo, ¿no? Entonces,
en qué medida se va a desempeñar el precio de la onza Troy del oro, va a determinar esa rentabilidad variable de este instrumento. Y es algo interesante. Asumamos que la expectativa de rentabilidad de que suba el precio de la onza Troy del oro de aquí hasta un año sea del 5%, tendremos que aumentarle a esa rentabilidad del 9%, 5%, y en ese sentido se hace 14%. Pero hay una parte que es fija, que yo ya la conozco, que es lo que voy a recibir sí o sí, no importa el desempeño del precio del oro, y una parte que es variable, que sí va a depender en este caso, que le han indexado al precio del oro, y depende cómo fluctúa este precio hasta el final del plazo de este bono bicentenario, se va a determinar cuál es mi rentabilidad final. Entonces este es un buen ejemplo que podemos ver de tipos de renta fija y renta variable. No quiero dejar de mencionar a las acciones, que son un típico instrumento de renta variable que no pagan una rentabilidad fija, no existe una rentabilidad, una tasa de interés. Sin embargo, sí existe una promesa de rentabilidad que se determina a través de los dividendos. En este sentido, los dividendos están determinados por la utilidad, por el desempeño de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Si una empresa le va bien durante la gestión 2024, por ejemplo, se va a poder determinar utilidades. Si a la empresa le va mal, tal vez no va a haber utilidades para determinar dividendos. Por lo tanto, ahí está la naturaleza de la variabilidad de la rentabilidad. Inclusive, si hubieran utilidades, la Junta de Accionistas podría determinar o decidir no pagar dividendos, ¿no? En ese sentido, ese año no se va a pagar dividendos. Sin embargo, en nuestro mercado de valores, ya aterrizando a lo nuestro, al mercado de valores boliviano, tenemos que decir que es un mercado netamente de renta fija, netamente de deuda. El mercado de renta variable o accionario es muy pequeño. Y aquí me gusta llamarle la desmitificación del mercado de valores, porque muchos piensan al principio que nuestro mercado se trata de un mercado accionario y tenemos esa imagen de películas como Wall Street, etcétera, que nos dan una expectativa de que la bolsa es como un juego, ¿no? Donde un día puedes ganar y un día puedes perder. Ahora está de moda también los mercados de criptoactivos, donde pasa exactamente lo mismo. Un día el precio de repente sube del Bitcoin históricamente, y luego al día siguiente baja, ¿no? Entonces, en este caso, en el mercado de valores boliviano, para bien o para mal, no se negocian acciones, y estamos hablando de un mercado de renta fija donde la rentabilidad está determinada previamente, lo cual le reduce riesgo, ¿no? a esa percepción que podemos tener sobre este mercado. Qué importante es conocer los tipos de clasificación de rentabilidad de los títulos valores que se negocian en general, pero también entender las particularidades del mercado boliviano. Y me encanta el concepto que dices de la desmitificación del mercado de valores, porque efectivamente en Bolivia lo que más negociamos es renta fija. Y ahora que estamos hablando acerca de las clasificaciones del mercado de valores, me gustaría que nos comentes acerca de la clasificación vinculada al mercado primario y al mercado secundario. ¿Cuál es la diferencia entre ambos tipos de mercados? Claro que sí. La diferencia es muy importante, porque cuando hemos hablado al principio del mercado de valores y la importancia que tiene, porque conecta a los excedentarios de liquidez con los deficitarios de liquidez, ya les ponemos nombre, ¿no? Los excedentarios de liquidez son los inversionistas, que pueden ser inversionistas personas naturales o inversionistas personas jurídicas o inversionistas institucionales, como decíamos, tan grandes como la gestora pública. Y del otro lado, los deficitarios de liquidez son los emisores de valores. Y les ponemos nombre también, son empresas que van a acudir al mercado de valores a financiarse. También es el Estado, a través del Banco Central, el propio Banco Central, con el ejemplo que he puesto, por ejemplo, puede emitir valores con objetos de política monetaria, para retirar liquidez de la economía, por ejemplo, o también actúa como banco del Estado para financiar el gasto público. Estos dos grupos grandes de emisores se conectan en el mercado de valores y van a interactuar a través de las agencias de bolsa, ¿no? Es muy importante recalcar esto, porque existen participantes autorizados, existe un mercado que tiene reglas a través del cual se van a interactuar ambas entidades. Entonces,
La diferencia entre mercado primario y secundario básicamente se da cuando el emisor emite por primera vez los valores y son adquiridos por los inversionistas por primera vez. Entonces, el financiamiento del que estamos hablando se produce justamente en el mercado primario. Si este emisor que acaba de mencionar, este banco que está emitiendo estos bonos sociales que tienen un objeto específico de financiar cartera destinada a mujeres, se va a financiar a través del mercado, va a ser la primera vez que los inversionistas van a comprar, va a lanzar a través de bolsa su oferta, este emisor, y los inversionistas van a comprar por primera vez. Ese dinero fresco va a ir al banco, el banco va a utilizar esos recursos para lo que está destinado a hacerlo, y ahí es la importancia de la regulación. La ASFI, la bolsa, se van a encargar de que este banco no utilice esos recursos para otros destinos, por ejemplo, pero sí para los que ha establecido al principio, y se va a generar ese financiamiento. Luego esos inversionistas, pasados días, semanas, meses, pueden tener la necesidad de recuperar su inversión y no tienen la capacidad de esperar esos 5 años, por ejemplo. Entonces, pongamos el ejemplo de que en el año 1, yo que he comprado esos bonos, ahora tengo que recuperar, necesito esos recursos. Entonces voy a acudir a la bolsa y lo voy a vender, lo voy a poner a la venta a otro inversionista. Y ese básicamente es el mercado secundario. El mercado secundario justamente se va a dar entre inversionistas. Y es muy importante tanto el mercado primario como el secundario. El mercado primario es muy importante porque es ahí donde se perfecciona el financiamiento a los emisores. Y el mercado secundario es importante porque le da liquidez al sistema, ¿no? Sin un mercado secundario es muy difícil que hubiera un mercado primario sano. Es decir, por ejemplo, yo si he invertido en estos bonos es porque sé que en algún momento voy a tener un mecanismo de salida de esa inversión. No tengo que esperar necesariamente los 5 años. Mi objetivo puede ser esperarlos, pero si por algún momento, por alguna razón necesito esos recursos antes de tiempo, sé que puedo acudir a la propia bolsa de valores y vender esos títulos, ponerlos a la venta a otro inversionista que lo quiera comprar. Y por eso es importante también en el mercado secundario que exista liquidez, ¿no? Para que ese precio de venta al cual yo logre vender sea también un precio justo que refleje justamente la oferta y la demanda de la que estábamos hablando. Excelente. Ahora vamos a hablar de una de las partes más importantes sobre las cuales probablemente todos estamos esperando. Y bueno, queremos saber acerca del financiamiento y la inversión, ¿no? El financiamiento, quiénes pueden acudir al mercado de valores, quiénes pueden acudir en términos de financiamiento y de inversión. ¿Puedes contarnos quiénes pueden acudir al mercado de valores para financiarse? Claro que sí. En el mercado de valores, al mercado de valores pueden acudir desde este lado, desde el punto de vista de los emisores, sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Uno de los requisitos para entrar a este mercado básicamente es la transparencia. Como habíamos dicho que los inversionistas son los que van a adquirir estos valores, estos inversionistas tienen que tener información. Es decir, tienen que conocer de qué se trata esta empresa, para qué necesita estos recursos, cuáles son los mercados a los cuales presta servicios esta empresa, sus estados financieros, ¿no? O sea, ya las personas que pueden entender un poco más sobre contabilidad, puede leer esos estados financieros y determinar y sacar sus propias conclusiones sobre la capacidad de pago que tiene esta empresa. Sin embargo, es una obligación para estos emisores dar esta información. En ese sentido, tenemos que decir que el mercado de valores no es para todos, ¿no? No es para todas las empresas, es para aquellas empresas que estén dispuestas a transparentar su información, es para aquellas empresas que estén dispuestas a tener toda su estructura financiera en regla. ¿Por qué? Porque los inversionistas te van a evaluar, van a ser los inversionistas que te van a evaluar. Decíamos que el mercado de valores está regulado por la ASFI, y la ASFI, al momento de que un emisor quiere entrar al mercado, le va a pedir muchos requisitos, y esos básicamente son requisitos de transparencia. No existen requisitos de capital mínimo, no existen requisitos de capital en circulación mínimo, como hay en otros países o como es en el mercado accionario. Sin embargo, sí se va a necesitar que cumpla todos los requisitos de información que establece la norma. Tanto la Bolsa Boliviana de Valores también le va a pedir los requisitos muy similares, básicamente que
se cumpla con lo que establece la norma a través de sus órganos de gobierno establecidos, como por ejemplo una junta de accionistas, que se documente toda esa documentación de la emisión a través de un prospecto de emisión, por ejemplo. El prospecto de emisión es básicamente un documento que resume toda la oferta que está realizando el emisor, donde se resume, como decíamos, información desde la participación de mercado de esta empresa, porque he hablado de esta emisión, por ejemplo, de bonos de un banco, pero puede ser una empresa farmacéutica, puede ser una empresa petrolera, puede ser una empresa eléctrica, y para que el inversionista tenga información de esta empresa, el documento al cual tiene que acudir es este prospecto de emisión. Entonces, ese documento resume todas las características de la emisión, todas las características de las cuales he hablado: plazo, tasa, en qué momento te van a devolver tu dinero. No necesariamente tienes que esperar hasta los 5 años, en el ejemplo que he puesto, sino en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año ya te van a amortizar capital. Como decíamos, los mercados a los cuales presta sus servicios esta empresa, los estados financieros de esta empresa, toda esa información va a estar en este dossier que se llama prospecto de emisión y que los emisores tienen que preparar, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que pueden acudir al mercado de valores? Las empresas que estén dispuestas a transparentar su información, que no tengan doble contabilidad, porque la información se hace pública, ¿no? Decíamos, por ejemplo, es parte de la jerga del mercado de valores que una empresa se hace pública cuando entra al mercado de valores. Y se hace pública precisamente por eso, porque ya la información la podemos ver en la página web de la ASFI, en la página web de la bolsa, podemos descargar los estados financieros de todos los emisores, por ejemplo. Entonces, es información pública. Entonces, estas empresas tienen que cumplir estos requisitos. De manera, en general, decíamos sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, que cumplen los requisitos de tanto de la ASFI como de la bolsa, y que estén dispuestas a transparentarse, ¿no? ¿Para qué? Para poder beneficiarse de las ventajas del mercado de valores, ¿no? Entonces, cualquiera se puede preguntar ahora, entonces, si tengo que tener esos requisitos, ¿cuáles son las ventajas que tengo? Y, bueno, son muchas, ¿no? Por ejemplo, decíamos que pueden financiarse a través, en plazos largos, por ejemplo, ¿no? Plazos de 9 años, 10 años, es común que se vean en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque los inversionistas del otro lado pueden ser inversionistas institucionales, como decíamos, la gestora pública. La gestora pública puede financiar deuda de largo plazo porque los recursos que administra son de largo plazo. Entonces, un emisor difícilmente podría acudir a otra entidad de intermediación financiera para prestarse a plazos largos. Otra ventaja que podemos ver es las características de la emisión. Como decía hace un momento, no necesariamente el emisor tiene que pagarte al finalizar los 5 años, sino también puede amortizar el capital, y eso lo va a determinar el propio emisor en función a su propia capacidad de pago, ¿no? A su propio análisis de su propio flujo que puede generar. Entonces, son los inversionistas los que van a decidir si quieren invertir en tu papel o no, ¿no? Como emisor. Entonces, tú pones las condiciones y los inversionistas deciden o no comprar tu papel, en otras palabras, financiarte, ¿no? Tú también pones las condiciones de tasa, y ahí es muy importante también el contexto en el cual estamos. Actualmente estamos en un contexto de tasas altas. Probablemente no estemos en un contexto muy favorable con respecto a ese punto, pero hace un par de años, hace 3 años, estábamos en otro contexto, ¿no? Donde las tasas estaban bajas y se podría financiar en condiciones más favorables. Sin embargo, este contexto es para todos, ¿no? Aplica en todo el sistema financiero, tanto en el sector público como en el sector privado. Qué importante lo que nos has mencionado sobre la transparencia de los emisores dentro del mercado de valores, ¿no? Compartir la información, no llevar una doble contabilidad, documentar las características de la emisión a través de un prospecto, ¿no? Eso es algo probablemente a lo cual muchas empresas rehuyen porque lo ven complicado, lo ven complejo, y sobre todo la parte de la doble contabilidad que a veces nos aterra. Bien. ¿Nos puedes comentar sobre las alternativas de financiamiento que tiene un emisor? ¿Existen algo así como tipos de emisiones? Coméntanos, por favor. Claro que sí. Ya habíamos adelantado, ¿no? Básicamente está la deuda, que es a través del instrumento a través del cual los emisores van a financiarse.
Habíamos hablado de los bonos, por ejemplo, ¿no? Es básicamente una deuda colectiva donde va a haber muchos inversionistas que van a comprar mi papel. Dependiendo del plazo, si yo me quiero financiar en plazos cortos, por ejemplo, un año, tal vez sea más conveniente para mí emitir pagarés bursátiles, ¿no? Que tienen un plazo específico de un año. Esos, por ejemplo, son dos ejemplos de valores de deuda. Y si nos imaginamos un balance general, estamos hablando de la parte del pasivo, ¿no? Que es la más común, que como decíamos en nuestro mercado, me voy a animar a lanzar un número, el 98% de los casos. También las empresas pueden financiarse a través del patrimonio. Esto es menos común en nuestro mercado. Ha pasado, sin embargo, hace unos 10 años aproximadamente, han habido bancos, entidades de intermediación financiera, que han emitido acciones. ¿Eso qué quiere decir? Que se han financiado a través del patrimonio. Con la emisión de acciones, las empresas ya no se endeudan, ya no tienen que pagar una tasa de interés, ya no tiene un costo financiero ese financiamiento, porque las acciones, decíamos, no tienen una tasa de interés. Si bien es una obligación la tasa de interés para el inversionista, se vuelve una obligación para el emisor. Por lo tanto, si una acción no tiene una tasa de interés, el emisor ya no tiene la obligación de pagar ese costo financiero. Entonces, si una empresa emite acciones, va a financiarse a través del patrimonio, va a incrementar su masa propietaria, su patrimonio como tal. Sin embargo, no va a tener costo financiero. Y en el mercado de valores también se puede financiar a través del activo, a través de un mecanismo que se llama titularización, que también estoy seguro que lo vamos a ver a detalle a futuro. Sin embargo, a grandes rasgos podemos decir que la titularización es una forma de financiarme a través de activo. ¿Por qué? Porque voy a poder volver valores mis flujos futuros. Es decir, cualquier activo que pueda representar para mí como empresa flujos futuros, yo voy a poder titularizarlo. Entonces, por eso también decimos que el mercado de valores es una forma de financiamiento más completa, porque le permite a los emisores financiarse a través del pasivo, del patrimonio y también del activo. Quisiera que podamos profundizar sobre dos elementos vinculados a las tasas de interés. La primera es, quisiera profundizar sobre cómo se determinan las tasas de interés y si la tasa de interés es la única variable relevante al momento de tomar una decisión sobre financiamiento. Claro que sí. Voy a empezar por la segunda pregunta, porque no es la única variable para un inversionista para tomar la decisión de invertir, ¿no? Está el propio emisor, el propio conocimiento que yo pueda tener del emisor, y eso está vinculado a su calificación de riesgo, por ejemplo. La calificación de riesgo habíamos dicho que es una opinión técnicamente fundamentada de la capacidad de pago del emisor. Entonces, es una nota básicamente que esta calificadora da, ¿no? Voy a poner el ejemplo, una nota AAA. Los que son emisores AAA tienen una excelente capacidad de pago, de cumplir con sus compromisos en tiempo y forma. Y a partir de esa calificación perfecta, va bajando la calificación de riesgo. Entonces, para mí como inversor va a ser muy importante tomar en cuenta la calificación de riesgo, pero también lo que decíamos, mi propio análisis de la empresa, ¿no? Y también está relacionada al riesgo que estoy dispuesto a asumir, también está la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad se ve reflejada a lo que tú decías, a la tasa de interés. Y volviendo a la primera pregunta, ¿cómo se determina esa tasa de interés? Está nuevamente relacionada al riesgo y también al contexto. Decíamos, ahora estamos en un contexto de tasas altas, donde hay emisiones tan altas como la que habíamos visto de bonos del Banco Central, que pagan más del 9%, más una tasa variable. Esta tasa es el precio que yo estoy dispuesto a obtener por mi inversión, ¿no? Así lo podremos llamar. Y de hecho en la bolsa se negocian a partir de tasas, no se negocian a partir de precios. Entonces, es básicamente el precio que yo quiero por ese valor, por ese riesgo que estoy asumiendo. Entonces, sí se esperaría que la rentabilidad sea mayor a otro instrumento más tradicional, pero también depende del apetito del riesgo, ¿no? Es básicamente lo que cada inversionista está dispuesto a asumir.
Lo que nos comentas nos lleva a entender de que el mercado de valores es altamente flexible en cuanto a las necesidades de financiamiento de un emisor. ¿Cómo se puede lograr tanta flexibilidad a través del mercado de valores? Bueno, básicamente es lo que explicábamos, ¿no? La interacción entre varios ofertantes y demandantes de recursos hace básicamente a esa naturaleza de la flexibilidad. Es como decíamos, es una oferta. Yo como emisor voy a ofertar mis valores y voy a ver quién me los compra, ¿no? Por eso es importante el trabajo de las agencias de bolsa también. Las agencias de bolsa son las estructuradoras de la emisión y son las que van a encargarse de analizar a esta empresa, a una potencial emisora, ¿no? Si digamos una empresa quiere financiarse a través del mercado de valores, lo primero que tienen que hacer es acudir a una agencia de bolsa. Esta agencia de bolsa le va a asesorar en función a todos los requisitos que hemos hablado, si tiene realmente las condiciones, si cumple las condiciones para entrar al mercado, y a partir de eso va a hacer un análisis de estructuración. Entonces, en función a su capacidad, a su propia realidad, la empresa emisora va a poder determinar si la mejor alternativa es deuda, si su mejor alternativa es emitir acciones, si su mejor alternativa es titularizar, y también depende del contexto de los inversionistas también. ¿Qué están tomando los inversionistas? No puede haber momentos en los cuales los inversionistas estén más propensos a invertir en renta fija, en cierto tipo de instrumentos. Por ejemplo, este banco que les explicaba, ¿no? Tiene otros instrumentos que puede emitir bonos largo plazo, bonos bancarios bursátiles, pero ellos han decidido por bonos sociales. Entonces, estos bonos sociales te dan otro contexto a la inversión, ¿no? Porque precisamente son bonos temáticos que se llama y tienen un destino específico. Entonces, el contexto puede hacer que los inversionistas están más propensos a invertir en bonos que tienen un objeto adicional a la rentabilidad, ¿no? En este caso, la igualdad de género o el potenciamiento al sector femenino. Entonces, este tipo de inversiones te dan esa alternativa adicional, ¿no? De no solo decir, yo estoy invirtiendo en este banco por rentabilidad, sino también porque estoy apoyando a este sector específico de la sociedad. Entonces, depende de todos esos factores, el contexto de los inversionistas, el contexto de los emisores y el contexto de la macroeconomía también, ¿no? Como decíamos, estamos en un contexto complejo, todos lo sabemos. Entonces, todas las emisiones van a ser de corto a mediano plazo, ¿no? No estamos viendo últimamente emisiones de largo plazo, precisamente porque las expectativas que tenemos todavía del futuro son complejas, ¿no? Todavía estamos formando esas expectativas, es un año electoral, entonces va a depender de todo. Entonces, va a depender de muchas variables, y ahí está inclusive la calificación de riesgo. La calificación de riesgo depende de qué calificación de riesgo va a salir mi emisión. Yo tenía una experiencia, por ejemplo, cuando trabajaba en la agencia de bolsa, teníamos todo listo para la emisión y la calificación de riesgo no salió favorable. ¿Eso qué implicaba? Que teníamos que subir la tasa en puntos básicos para hacerla para incrementar el apetito de los inversionistas por esa inversión. Entonces, depende de muchas variables que pueden jugar en contra o a favor, ¿no? Por el otro lado, en un ejemplo, podemos ver una emisión que tiene una excelente calificación de riesgo, por lo tanto, el costo financiero puede ser menor porque el riesgo el cual asumirían los inversionistas sería menor. Entonces, esas son las características que hacen que el mercado de valores sea tan flexible. Gracias, Derry. Hemos profundizado bastante sobre el lado del emisor y ahora quisiera que nos cuentes un poco sobre el lado del inversionista. Hay una creencia popular de que el ser inversionista en el mercado de valores implica tener grandes cantidades de dinero. Entonces quisiera que me desmitifiques esto, me digas si yo puedo invertir, tú puedes invertir o solamente está reservado para grandes empresas. Claro que sí. Voy a volver al ejemplo de los bonos del Banco Central. Y lo menciono porque es creo que un hecho histórico aquí en Bolivia, que tengan un valor nominal de 200 bolivianos. Entonces la respuesta a eso es cualquier persona que tenga 200 bolivianos que esté dispuesta a ahorrar con esos recursos, puede invertir en un valor. Automáticamente cuando vayas al Banco Central y compres un valor, ya estás dentro del mercado de valores, ya estás amparado bajo la regulación y estás dentro de este mercado.
Sin embargo, estos bonos, por ejemplo, tengo que mencionarlo, no son bursátiles, no se pueden negociar en la Bolsa Boliviana de Valores. Si tú quieres tener un mercado secundario para este mercado, tienes que acudir a comprarlos en la propia bolsa, por ejemplo. Y he dado el otro ejemplo de los bonos bancarios sociales. En ese caso estamos hablando de un valor nominal mínimo de 1.000 bolivianos. Entonces, el valor mínimo para entrar a esa inversión va a ser el valor nominal, en este caso 1.000 bolivianos, al cual cualquier inversionista que tenga esos recursos puede acudir. Es importante mencionar que cuando vayas a una agencia de bolsa, la agencia de bolsa te va a cobrar una comisión por ese trabajo que va a hacer, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que calcular cuánto esa comisión le va a afectar a tu rentabilidad y calcular una rentabilidad final que va a ser la que tú vas a ingresar finalmente, ¿no? Hay otro aspecto que hay que considerar, también es el tema impositivo. Si no tienes NIT, se te va a descontar el 13% de tu inversión, pero son aspectos que se te van a comunicar en el momento y la agencia de bolsa a la cual vayas, porque es su trabajo, ellos te van a asesorar. Pueden haber inversionistas tan pequeños como una persona que compre un bono de 200 bolivianos, o tan grandes como, decíamos, una gestora pública, una sociedad administradora de fondos de inversión, que va a comprar millones de bolivianos y va a lograr esa canalización de recursos de la cual habíamos hablado. Excelente, gracias por desmitificar esta creencia de que el mercado de valores está reservado solamente para las grandes empresas o personas que tienen muchísimo dinero. Cualquiera de nosotros, yo, tú y todas las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y nuestros canales, ya sabemos de que podemos invertir desde 200 bolivianos. Podemos elegir diferentes tipos de tasas, podemos elegir diferentes tipos de instrumento, diferentes tipos de empresas, y bueno, está en relación a nuestras preferencias o diferentes tipos de objetos. Derry, muchísimas gracias por esta conversación tan clara, tan ejemplificadora, que en un lenguaje claro nos ha permitido conocer muchos conceptos sobre el mercado de valores, su funcionamiento, los actores, cómo se determinan las tasas, quién regula, etcétera. Así que antes de cerrar, te invito a que por favor invites al público a que nos acompañen a este espacio denominado Noches de Cultura Bursátil. Bueno, primeramente, muchas gracias a ti, muchas gracias al equipo de la Bolsa Boliviana de Valores. Con todo gusto invito a todos los que nos están oyendo a seguir participando de estas sesiones que se van a ir profundizando poco a poco, ¿no? Y el objetivo es que ustedes puedan tener la capacidad después de esto de poder invertir y ser participantes ustedes mismos de este interesante mercado. Excelente, Derry. Quisiera hacer un spoiler de las siguientes sesiones de Noches de Cultura Bursátil. Vamos a tener webinars donde vamos a hablar acerca de la importancia de la regulación del mercado de valores, y un siguiente webinar sobre quién conecta a inversionistas y emisores, el rol de los intermediarios. Entonces aprovecho este espacio para invitar a las personas a que llenen el formulario para obtener el certificado de participación, que bueno, simple es un elemento fundamental dentro de nuestra currícula y dentro de nuestro aprendizaje. Así que muchas gracias por el espacio, muchas gracias Derry por tu compañía y muchas gracias al público presente. Hasta cualquier momento. Mm.